Todos los días nos asalta la misma congoja, que bien, estamos cerquita de las vacaciones del verano y esto también implica dejar de ver a mis queridísimos colaboradores, la radio son ellos, y dejar de disfrutar de contenidos tan chulos, tan imprescindibles como los paréntesis. Los paréntesis que llevan desde hace mucho tiempo el nombre propio y la firma de Blanca Torres, a la que damos la bienvenida en estos estudios por última vez antes de septiembre. Ya te estoy echando de menos, Blanca. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mario. Feliz verano. Igualmente. Hoy nos habíamos propuesto hablar de algo poco veraniego, porque tú eres poco de convenciones. Así que cuando llega la Navidad hablamos de agosto y cuando llega el verano hablamos de lóbulos frontales. Es verdad esto, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, cuéntanos cuál es el tema de hoy. Pues hoy vamos a hablar de la capacidad social, de la inteligencia social, sobre todo de la inteligencia social, la capacidad de relacionarnos, lo que esto implica y lo importante, lo que nos define realmente como seres humanos, aunque hay animales que también lo tienen en menor medida. ¿Y esto está relacionado directamente con el tamaño de una parte de nuestro cerebro? Sí, bueno, vamos a hacer un poquito de paleantropología, aunque no salgamos de la psicología, ¿vale? Si te parece. Paleantropología. Sí, porque realmente, claro, analizando los cráneos y todo esto, se ve una correlación entre los tamaños de los cerebros y las épocas en las que los primeros homínidos o los primates han tenido que vivir en grupos más grandes. Entonces, por ejemplo, hay un salto muy grande entre el Australopithecus y el Homo habilis, de un tamaño de cerebro muchísimo mayor en el Homo habilis que en el Australopithecus. Lógicamente, pues también va relacionado con que empiezan a fabricar útiles. ¿Y esto por qué? Porque tienen que cazar, pero la caza también implica, ciertas condiciones climatológicas más adversas, implica tenerse que unir. No es lo mismo que si tú vas, coges el fruto del árbol y te lo comes tú solo. Para cazar un animal grande tienes que hacerlo en grupo, tienes que cooperar, tienes que aprender también a controlar un poco a tus compañeros, a controlarlo en el buen sentido y saber manipular un poco entre comillas, ¿no? Digamos. Entonces ahí, por ejemplo, hay un salto muy grande. Es cierto que hay gente que lo relaciona con el consumo de carne. El consumo de carne, pues como es más calórica, hace que el cerebro se desarrolle más porque también tienes más tiempo para otras cosas. Y hasta cierto punto es verdad, no se puede negar el valor calórico de la carne, que eso permite otras cosas. Los dos factores pueden ser ciertos. Los dos factores son ciertos porque se relacionan. Consumir carne hace también que tengas que desarrollar estrategias sociales y vas a tener también más tiempo, pero tienes que estar más tiempo en grupo, con lo que eso implica para evitar conflictos, porque vivir en grupo pues es muy conflictivo. ¿Y cómo evitas conflictos? Pues sabiendo bien lo que puede pensar el otro, lo que está sintiendo el otro para adaptarte, para no dañar, para poder manipular, para ayudarle. Entonces, bueno, aquí hay un salto muy grande de cerebro que lo vuelve a ver posteriormente, ¿no? Lo de la carne, como decíamos, pues los que son partidarios de que realmente la socialización lo que hace aumentar el tamaño del cerebro ponen ejemplos con animalillos. Por ejemplo, los primates, los que viven en grupos más reducidos, los chimpancés, en grupos más reducidos, independientemente de lo que coman, tienen el cerebro más pequeño que los que viven en grupos más grandes. O primates arcaicos, los lemures, son muy voraces, pero no son nada empáticos y su cerebro es chiquitillo, por ejemplo. Entonces, claro, ponen un poco esos ejemplos. Venga, vamos a traducirlo. Los cabezones somos animales sociales. Somos animales sociales, sí. ¿Y esto qué implica? Pues implica una capacidad mayor de manipulación, que podríamos verlo negativo, pero también una mayor capacidad empática y de conseguir un desarrollo social favorable para todos. De hecho, como decíamos, en estos periodos donde ha habido un cambio y el cerebro ha aumentado, también ha habido muchos avances. La producción de útiles líticos, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, avanza la sociedad a medida también que nos relacionamos más. Y el cerebro también aumenta, sobre todo el lóbulo prefrontal, que digamos que es el de la inteligencia, o el más humano, el cerebro de la civilización, por así decirlo. Son las dos caras, por tanto, de la misma moneda. El hecho de saber qué piensa el otro, puedes utilizarlo en sentido positivo para mejorar el grupo, o bien evidentemente en beneficio propio, que lamentablemente es lo que pasa muchas veces y que definiría, por ejemplo, al pícaro tan presente en nuestra literatura. Claro, pero muchas veces el beneficio propio, si se hace bien, también va a implicar el beneficio de los demás, que es la parte, digamos, más positiva de esto. El interés general del que hablan los políticos. El interés general, sí. Pero fíjate, que hablando un poco de lo de la paleantropología, los neandertales cuidaban de enfermos y de gente, hay restos óseos de el hombre de sanidad, tenía un montón de deficiencias, se supone que no veía, que estaba cojo, y todas esas lesiones son mucho anteriores a su muerte, o sea que estuvieron cuidando a una persona que no servía, entre comillas, para nada, ¿no? Socialmente. Por eso te digo que la empatía y la capacidad de cuidar también viene asociada un poco quizá al otro tipo de manipulación. El que manipula mal solo en beneficio propio termina quedándose solo, en general.
Sí, 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 pero al mismo tiempo tiene una capacidad en un entorno cerrado donde todo el mundo le conoce, ¿no? Pero hay gente que los ves y dices, toda la vida engañando y fíjate, acaba de engatusar a otro incauto o a otra incauta. Y lamentablemente nunca jamás se corrigen. Hay gente que vive de engañar y que se queda solo por sistema y sin embargo no es capaz de corregir ese mal hábito, porque es una pregunta un poco teórica, pero un manipulador profesional, al final, con esos conocimientos que tiene, esa empatía para ponerse en el lugar del otro, ¿podría convertirse en un líder natural, incluso en una buena persona, o no está relacionado? Es que según lo que estemos definiendo como manipulador, es decir, una persona muy empática, en general tampoco va a tender a usar a los demás sabiendo que eso les puede hacer daño. Pero sí que la psicopatía, por ejemplo, los psicópatas son capaces de fingir mucha empatía porque tienen Sí. la capacidad de inferir estados de ánimo en otros sin que ellos sufran. Entonces no es una empatía real, porque a ellos el sufrimiento ajeno no les causa, les deja completamente indiferentes. Nacen prácticamente así, es decir, es una cuestión biológica. Tú les pones electrodos y es que no se emocionan. Y no es algo que ellos lo hagan voluntariamente, no se emocionan y eso es una ventaja, por así decirlo, para poder dañar sin ellos sufrir, pero alguien realmente empático va a sufrirlo también. Entonces, claro, una manipulación ya que roza el extremo quizá más psicopático, Sí. convertirse en un buen líder, pues podría, pero desde luego dañando. Sí, Y luego tenemos al buen líder que sí que es empático y que entonces puede mantener y tiene en cuenta todos los estados de ánimo, los positivos y los negativos del resto. De hecho, la conciencia, esto a mí me parece muy bonito. ¿Por qué surge la conciencia que tanto daño nos hace? Pues el único beneficio que tiene es, si yo sé cómo me siento yo, puedo inferir estados mentales en los otros. Si no, ¿de qué nos sirve tener tanto conciencia de nuestro sufrimiento y de nosotros mismos, ¿no? El único sentido evolutivo que tiene es la capacidad de inferir esos estados Sin duda, en los otros seres. la conciencia convierte un PC aislado en Internet, en un universo de ordenadores relacionados que pueden servir para muchas cosas. Para muchas cosas, efectivamente. Tiene la parte negativa del sufrimiento y la positiva de ser capaz de manipular, pero también de ayudar y de que avancemos socialmente. Blanca Torres, vamos a hablar de ti porque los psicólogos son profesionales de la empatía. Sí, bueno, normalmente sí. ¿Tenéis el lóbulo frontal más desarrollado? Lo del lóbulo frontal realmente es evolutivo, ¿verdad? Sí que es verdad que hay una correlación con la empatía, pero sobre todo por la cantidad de gente con la que tú te relacionas y te relacionas bien. A lo mejor alguien que tampoco tenga mucha empatía y no sufra tiene el lóbulo prefrontal más desarrollado, no va relacionada a empatía, es sobre todo una correlación con el grupo de gente que tú controlas. A esto se le llama número Dunbar, que es la cantidad de personas con las que podemos relacionarnos, pero sabiendo bien cómo son, que puede oscilar según el grupo. Ahora con las redes sociales se supone que esto va a cambiar, pero no te da un conocimiento tan profundo, ¿no? Y el Dunbar es el que hizo esa correlación. ¿Se necesita empatía? Claro que se necesita empatía, pero no tiene por qué estar siempre unido. ¿El lóbulo prefrontal lo tenemos más desarrollado? Ni idea. A mí me hicieron una resonancia magnética y yo no. Yo me vi mi lóbulo prefrontal, no entendía yo nada ahí. No lo he comparado con el de otro psicólogo. Yo me toco la cabeza antes y después de haberme sacado la carrera, dice, y la tengo igual. Con lo cual, vengo con mi lóbulo de serie. Una cosa, Blanca, el número Dunbar, seguro que establece cuáles son el número de sujetos que podemos, con nuestra capacidad, conocer en profundidad e incluso, no sé si manejar es el verbo, me parece que sí. ¿Cuál sería? Porque esto se relaciona también con el número de amigos que puede tener una persona, 1 millón de amigos como Roberto Carlos. Es un poco el número de personas que, no tanto amigos, sino que tú puedes controlar socialmente y oscila entre 80, 100 y algo. Controlar socialmente, no amigos, sino más o menos saber adaptarte bien a ellos y saber qué pueden pensar sin necesidad de que estén continuamente a tu lado. No es tanto amigos, sino un número así de gente a la que tú puedes controlar socialmente y tenerles un poco como cogido el tranquillo. Saber, sí, el saber cómo son y saber cómo te tienes que comportar y adaptarte a ellos. Luego esto también cambia. No es lo mismo que te adaptes a 80 personas idénticas a ti que si tienes que adaptarte a registros muy diferentes a nivel cultural, social, no sé. Un antropólogo a lo mejor que tiene que estar viajando continuamente y adaptándose a diferentes cuestiones. Yo creo, esto es una hipótesis mía, que tendrá más capacidad aún porque la adaptación y el cambio es mayor. O una persona que trabaja de cara al público. Una persona que trabaja de cara al público, efectivamente, también. Que tiene que complacer y que tiene que conseguir que las relaciones, que normalmente serán intercambios de orden comercial o personal, no chirríen, no haya nada que... Y sin embargo yo tengo una teoría que cuando estás
permanentemente siendo complaciente con la otra persona, cuando llegas a casa descargas toda tu negatividad, porque al final estás tratando con gente que no te agrada demasiado y cuando llegas a casa, que es donde está el refugio de tus afectos, al final acabas haciéndoselo pagar. Ujú. Sí, esto también pasa con mucha frecuencia. Y esta parte pues no es nada positiva, pero porque quizá el otro es muy forzado. Tampoco te Claro. estás adaptando, tampoco estás disfrutando un poco de esas relaciones. Hay gente que es que se le nota que lo disfruta, Sí. que le apetece. Y hay gente que no tiene ganas ni de volver a casa por seguir relacionándose, seguir trabajando. Esto es verdad que fatiga un poco a la pareja, pero cuando te encuentras con una persona así dices, es que disfruta, le encanta estar en la Sí. plaza del pueblo saludando y viendo a todo el Sí, mundo. sí, sí. Exceso de empatía. Esto también puede pasar, porque yo supongo que hay gente que es extremadamente sensible y vuelvo a tu caso, a ti te cuentan muchas penas. Ujú. Si tuvieses ese exceso de empatía, no podrías desconectar. Bueno, es que es difícil desconectar, ¿eh? Es muy difícil desconectar, sí. El exceso de empatía no es del todo positivo muchas veces porque la emoción te puede anular también una capacidad de acción Sí. adecuada. Entonces, si estás sufriendo mucho, a lo mejor no haces lo ideal en esa situación. Entonces, un exceso grande, pero muchas veces es que es incontrolable, tú ves a una persona, por mucho que quieras racionalizarlo, y ves su llanto y te parece un llanto completamente sincero y lloras sin poderlo Sí. evitar, porque también están ahí las neuronas espejo haciendo las suyas y por mucho que intentes racionalmente estar fría, te pasa. Y luego esto tampoco va solamente en tipos de personalidad, sino en estados en los que nos Sin encontremos. duda. Un periodo de, por ejemplo, mayor ansiedad, la gente que tiene tendencia a ansiedad o está más sensible en general, se vuelven hiperempáticos, si ya lo son de base, y vas por la calle y ves, por ejemplo, simplemente una persona mayor que no le ves ni siquiera sufriendo, y la sensación Te de da todo bajón. lo que se te pasa por la cabeza de y estará solo o no estará solo y sufrirá o no sufrirá, ya hace que te derrumbes, que te entren ganas de llorar por ver a alguien que ni siquiera está sufriendo, pero porque ya estás en un estado Estás de... interiorizando los Sí, problemas del otro aunque no los manifieste. Y a efectivamente. veces te pasa la felicidad cuando ves a dos chicos jóvenes, guapos, que van de la mano y tienen un niño precioso y dices, ¡qué maravilla! Pues no, fíjate, en esos estados de ansiedad estoy seguro que no son capaces de asumir como esponjas la felicidad ajena. No, en esos estados de ansiedad Qué tontos siempre somos. asumes el sufrimiento, es como estás en un estado de sufrimiento permanente y todo sufrimiento que ves te repercute, sí, no, y además es que tendemos a sufrir más con lo negativo que a alegrarnos Sí. más con lo positivo. Somos terribles poetas románticos que vemos el cielo limpio y dices, esto va en mi contra, algo va a pasar. Sí. Veré volar el ave de mal agüero. Y la última, la capacidad de empatizar se desgasta conforme vamos cumpliendo años. Yo creo que sí, que hay cosas que te enternecían mucho antes a las que te terminas acostumbrando. Sí, hay un fenómeno de habituación, de desensibilización, por así decirlo, que si escuchas mucho algo puedes terminar habituándote demasiado a eso y dejas de sufrirlo. De hecho, bueno, pues en mi profesión mucha gente decía, no, luego te terminas haciendo, no lo sé, yo todavía no lo he experimentado, pero seguramente Porque tú terminas... eres buena. O no sé, pero bueno, el caso es que, por ejemplo, también lo dicen de los médicos, ¿no? Pero yo creo que el caso de los médicos es distinto porque no escuchan tanto la parte emocional y tienen que atenerse sobre todo a lo físico. Pero también es cierto que la gente, conforme va haciéndose mayor, también es más sensible ante otras cosas. Entonces no te sabría decir ahí, porque mi experiencia en gente en consulta sí que me doy cuenta que la edad nos suele sensibilizar mucho ante otras cosas. Quizá no las que nos sensibilizaban antes, pero la gente mayor también se vuelve especialmente empática. Si lo comparas con niños pequeños o con adolescentes, quizá hay mayor empatía en Cierto. la gente adulta. Se habla muchas veces de qué crueles éramos cuando estábamos en clase y estábamos sin saberlo haciendo bullying a aquel compañero que era distinto, sin más, o Sí. aquella compañera, y ahora, por ejemplo, tú ves a los niños y has sido un niño, has crecido de manera natural, pero cuando te conviertes en padre, ver a tu niño levantarse, ir a desayunar y salir de la cama, te da un miedo terrible. Sí, Esas por son eso. empatías distintas. Vamos adquiriendo más conciencia social con la edad, igual que la sociedad yo creo que también la va adquiriendo, y nos volvemos más empáticos, en cierto modo. A lo que estamos escuchando siempre continuamente, si es lo mismo y tampoco vemos una repercusión muy negativa, nos habituamos, ya dices, bueno, esto no es tan grave. Pero en general creo que hay un desarrollo de la empatía con la edad. ¿Sabes cómo se desarrolla también la empatía, la conciencia social y uno aprende cantidad de cosas? Escuchándote. Blanca Torres, así que esto lo colgaremos como podcast en nuestra sección de audios, en nuestro Play Cadena Ser, pero en cualquier caso, si ven a Blanca, que ella también es muy empática, se pueden acercar a ella en el paseo, decirle te hemos escuchado en la SER y hablar un ratito con ella, que es una delicia. Blanca, que tengas un verano muy feliz y muy empático. Muchas gracias, Mario, igualmente.